Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Y estamos en Mateo 7:7 y dice así: insistid en pedir porque os dará, insistid en buscar porque hallaréis, insistid en llamar porque se os abrirá, porque todo aquel que constantemente pide, recibe, y el que constantemente busca, encuentra, y el que constantemente toca la puerta, se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide insistentemente pan, le dará una piedra? ¿O si repetidamente le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo de tendencia maligna, sabéis cómo dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que persistentemente le pidan? Así pues, tratad a los demás en todas las cosas, como anheláis que los demás os traten, porque esto resume toda la Torá y los profetas. Como anheláis que los demás os traten, porque esto resume toda la Torá y los profetas. Bueno, pues una de las cosas importantísimas es precisamente la persistencia. Nuestro Santo Maestro nos enseña algo fundamental dentro del judaísmo. Recordemos que nuestro Santo Maestro enseñaba Torá, enseñaba los principios de la misma y que guiaba a sus talmidim precisamente a hacer rectificaciones en su vida. Y una de las cosas importantísimas es que nos enseña y que enseña a sus talmidim hasta el día de hoy a través de las generaciones es precisamente la persistencia, el insistir, el no detenerse, el no cansarse, el empujar, el llamar, el pedir, el clamar, el poder estar en una conexión directa, porque todo aquel que le pide al Padre está en conexión con el Eterno. Todo aquel que está insistiendo en peticiones constantemente está en conexión con el Eterno. Tal vez no se da cuenta, pero está desarrollando una necesidad y una conexión extraordinaria, directa, una línea directa con el Eterno en esa relación personal que tenemos. Y consecuentemente esto es grandioso para todos y cada uno de nosotros. Esto es algo que se va tejiendo, que se va haciendo, que se va desarrollando a través de los días en nuestra vida, y ciertamente se vuelve algo tan esencial y tan fundamental que en un determinado momento no nos damos cuenta de cuánta es nuestra dependencia de nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es lo que quiere, y eso es lo que enseñaba nuestro Santo Maestro. Al enseñar acerca de la persistencia, la insistencia, el seguir, el continuar, sobre todo en nuestra relación con el Eterno, porque el clamar, el pedir, el llamar, tiene que ver precisamente en nuestra relación con el Eterno, tiene que ver con esa condición extraordinaria de dependencia al Eterno, y al Eterno le agrada que nosotros dependamos de Él. Al Eterno le agrada que nosotros, si tenemos algo que hacer, siempre pidamos su permiso, siempre le pidamos su protección, su cuidado para todas y cada una de las cosas que hagamos. Y esto habla precisamente de esa dependencia, y eso habla muchas veces de la relación tan extraordinaria que podamos tener y debemos tener en nuestra vida personal, sin olvidarnos nunca que todas las cosas que hacemos son posibles porque el Eterno nos lo permite. Y eso nos debe de llenar de gratitud, nos debe de llenar de alegría, de gozo en nuestras vidas personales. Cada uno de nosotros debe estar consciente de ello. Y yo veo, por ejemplo, ejemplos extraordinarios de persistencia como la tuvo David Melech. David Melech tuvo sus errores ciertamente, pero fue un hombre que buscó al Eterno de una manera extraordinaria, y no fue algo que fue pasajero, que fue momentáneo. Lo recordamos desde aquellos días donde precisamente lo ungen como el nuevo rey, y que pues siendo un chamaco prácticamente ni entendía ni lo que estaba sucediendo en ese momento cuando el profeta
le unge de una manera extraordinaria y le declara que él sería el rey de Israel. Y esto pues se quedaría pendiente, pero sin embargo en las vicisitudes de la vida, aún no alcanzando esa posición e incluso siendo perseguido por el rey de Israel en ese momento, Shaul, e incluso buscando su vida, él insistió y persistió en el camino que el Eterno le dio y creyó al Eterno y al final del día él llegó a ser no solamente rey de Judá, que primeramente lo reconocieron, sino posteriormente fue también rey de todo Israel. Entonces esto nos habla de la insistencia y persistencia en nuestra vida. Eso es algo que nosotros debemos buscar, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las promesas que el Eterno nos ha dado. Y qué decir de otros hombres como lo es el Rab Shaul. Rab Shaul lo vemos a un hombre convencido, un hombre persistente, antes de y después de. Es decir, antes de verdaderamente reconocer que Yeshua es el Mesías, lo vemos a un hombre celoso de Dios, buscando la voluntad del Eterno, tal vez equivocadamente, pero lo hacía. Pero por el otro lado, cuando él hace su reconocimiento, reconoce que Yeshua es el Mesías en su revelación en el camino a Damasco, esto causa una situación extraordinaria en su vida y ese cambio extraordinario, esa luz tan extraordinaria que le alumbró en ese camino, trajo como consecuencia que él enderezara sus caminos y reconociera que Yeshua era el Mesías. Y desde ese momento, en esa persistencia, en esa insistencia, en esa constancia que tenía en su vida, se convirtió en algo valioso y para el servicio al Eterno, desde luego, y consecuentemente se convirtió en un hombre extraordinariamente grandioso. En su momento, en las circunstancias diversas de la vida, cuando llegaba a algún lado y lo rechazaban, y llegaba a otro lado y lo golpeaban, y llegaba a otro lado y lo apedreaban, era una cosa terrible, pero él no quitaba el dedo del renglón, seguía, persistía. Y esto es de lo que nos está hablando nuestro santo maestro Yeshua. Nos está hablando de ser persistentes, constantes, y del hecho más tarde enseñará que debemos ser constantes creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Esto es algo bien extraordinario. Debemos entender, debemos comprender esta situación extraordinaria que el Eterno, quien es bendito, ha puesto en nuestras vidas. Y concluye diciendo precisamente que el hecho de que nos anima, el hecho de que nosotros siendo padres y teniendo una tendencia maligna, una mala inclinación pues, y le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará esa petición en nuestro corazón. Y por eso nos anima a seguir pidiendo y ser consistentes en ello. Hay gente que deja de orar, y deja de orar porque no ha sabido orar. Deja de orar porque pierde su fe. Y eso es terrible, porque cuando una persona ya no ora, esto sí que esto está extinguido, está apagado. Es un fuego que tal vez medio se encendió y se apagó, pero el hecho de orar nos mantiene con la llama encendida y nos mantiene en una relación extraordinaria, grandiosa con nuestro Padre que está en los cielos. Así pues, tratad a los demás en todas las cosas con amaneláis, que los demás os traten, porque esto resume la Torá y los profetas. Es decir, ¿cómo quieres que la gente te trate? Así trata. El principio es ese. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, oramos por los demás, pedimos por los demás, y tiene que ver a veces hasta con aquella gente pues que no nos quiere. Hay gente que nos aborrece, porque sabe que no somos religiosos de la religión popular o X o Y, y cuando se enteran de que tú practicas el judaísmo netzarita, entonces eso crea un conflicto allí, y hay gente que nos aborrece por el simple hecho de que nosotros seguimos las pautas de la Torá, y nos aborrecen porque
hay un rechazo natural de la oscuridad hacia la luz. Nos aborrecen porque no somos ni no mantenemos el ritmo ni nos mantenemos en la corriente del mundo, sino que hacemos la diferencia en el mundo, y esa diferencia les causa aberración, les causa rechazo en contra de nosotros, porque nosotros no somos iguales. Y lo interesante de todo y lo más importante es no solamente decir que somos diferentes, sino demostrar que somos diferentes. ¿Cómo? A través de la actuación. Y por eso nuestro Santo Maestro dice, como que erráis que os trate, tratad a los demás. Decía nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está enfrente, el que está junto. Sí, cierto, nuestros hermanos, pero también nuestro prójimo es aquel que está ahí a veces tratando de causar un daño a nuestra vida. Pues ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Y así como queremos que nos traten a nosotros, debemos tratarlos. En lugar de maldecirlos, bendecimos. En lugar de pisarlos, los ayudamos, los levantamos. En lugar de maldecirlos y en lugar de menospreciarlos, los valoramos y les damos la mano. Esto es algo importante. Es interesante porque tiene que ver con el hecho de que Rab Shaul diría en alguna ocasión, mientras dependa de vosotros estad en paz, estad en paz. Y esto tiene que ver de eso en nuestro corazón, y muchas veces nosotros nos rebelamos ante esa idea de que por qué yo le voy a hablar al de enfrente si él no me habla, o por qué le voy a hablar si él tiene una mala actitud, o por qué si tiene menosprecio o lo que sea, hasta tuerce la boca, ¿por qué le voy a hablar? Y eso es una situación de emocionales que muchas veces tenemos en la vida y que el Eterno permite para que nosotros podamos cumplir los mandamientos y podamos depurar nuestra vida. Y créanme, no es fácil, porque si fuera fácil cualquiera lo haría, pero no es fácil. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer, y en este caso está normado por los mandamientos que nos han sido dados y la halajá que nos enseñó nuestro Santo Maestro. Por lo tanto, como quieras que te traten, trata a los demás. Oramos por nuestros enemigos, pedimos por los que nos aborrecen, oramos por todos aquellos que no tienen la misma mentalidad que nosotros, sí, oramos porque puedan tener la luz, porque puedan volverse de la idolatría al único Dios verdadero. Esta es la gran necesidad que miramos y vemos y que oramos con insistencia día a día. Tenemos eso en nuestro corazón, es un peso que el Eterno ha puesto en nosotros, y tenemos que estar orando por los cercanos y lejanos, aún por los que no hemos conocido y que tal vez el Eterno nos va a dar la oportunidad de conocer. Que el Eterno, quien es bendito, nos ayude a tener palabras para hablar y para expresar estas palabras de vida a aquellos hombres y mujeres que tienen necesidad de conocer y saber. Que no seamos inconscientes de que cuando alguien se nos acerca o conocemos a alguien, no tengamos las palabras para hablarles de Hashem, quien es bendito. No necesariamente en la primera entrevista, las primeras palabras, tú sacas la espada y luego vas cortando. No, sino tienes que tener la paciencia, irte introduciendo, adquiriendo la confianza, estableciendo ciertos parámetros de Shalom para que nosotros podamos tener la confianza y ellos puedan tener la confianza de recibir la palabra que el Creador, quien es bendito, va a traer para ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque así como quisiéramos y queremos que los demás nos traten, debemos tratar a los demás. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.